Imagina el silencio después del rugido. No el silencio de la paz, sino el silencio de la destrucción consumada. Es el año 1010 y en las afueras de Córdoba, sobre una ladera que mira hacia la ciudad más espléndida de Europa, el palacio más extraordinario jamás construido en Occidente está ardiendo. Medina az-Zahara. La ciudad brillante. El palacio que Abd al-Rahman III construyó para impresionar al mundo. El complejo palatino que tardó 40 años en edificarse y que empleó a 10.000 trabajadores. El lugar donde el mármol de Cartago, el oro de Sudán, el marfil de África y las sedas de Bizancio se combinaron para crear algo que rivalizaba con los palacios de Bagdad y Constantinopla. 70 años. Eso es todo lo que duró. Desde su inauguración en 936 hasta este año de 1010, cuando las llamas consumen sus techos de cedro, cuando los soldados saquean sus tesoros, cuando la obra maestra de la civilización andalusí es sistemáticamente destruida en apenas 3 días de furia. Lo que va a ocurrir aquí no es solo la destrucción de un edificio, es el fin simbólico del califato de Córdoba, el momento en que el poder que dominó al-Ándalus durante décadas se desintegra en guerra civil, el día en que la Edad de Oro termina y comienza el periodo de los reinos de taifas. Esta es la historia de Medina az-Zahara, no solo de su gloria, sino de su caída. Bienvenido a 1010. Antes de entrar en ese palacio condenado, antes de ver su esplendor y su destrucción, si este tipo de historia te fascina, te invitamos a suscribirte al canal Archivo Medieval. Cada semana viajamos a lugares y momentos exactos del pasado donde la grandeza humana y la tragedia humana se encuentran. Dale like a este video si quieres que sigamos trayéndote estas historias de lo que fue y ya no es, y cuéntanos en los comentarios. ¿Habías oído hablar de Medina az-Zahara? ¿Sabías que el palacio más rico de Europa medieval duró solo 70 años? Tu respuesta nos ayuda a entender qué historias contarte. Ahora sí, viajemos a ese palacio extraordinario en su momento final. Para entender por qué Medina az-Zahara era tan especial, necesitamos retroceder 80 años. Necesitamos conocer al hombre que decidió construirla y entender qué representaba. Abd al-Rahman III se proclamó califa en Córdoba en el año 929. No emir, que era el título que sus predecesores habían usado reconociendo la supremacía del califato abasí de Bagdad, sino califa, Amir al-Muminin, comandante de los creyentes. Era una declaración audaz. Con ese acto, Córdoba dejó de ser una provincia del Islam para convertirse en su propio centro de poder. El historiador francés Évariste Lévy-Provençal, cuya obra monumental sobre la España musulmana sigue siendo referencia fundamental, documenta cómo Abd al-Rahman III había reunificado al-Ándalus después de décadas de fragmentación. Había sometido a los señores locales rebeldes, había detenido el avance de los reinos cristianos del norte, había establecido protectorados en el norte de África. Para el 929 controlaba un territorio que se extendía desde Barcelona hasta el Sahara. Y un califa necesitaba una capital digna de su título. Córdoba era ya la ciudad más grande de Europa occidental, con quizás 250.000 habitantes según las estimaciones. Pero Abd al-Rahman quería algo más. Quería un palacio que no solo fuera una residencia, sino una declaración. Una demostración visible de que el califato de Córdoba era tan poderoso, tan rico, tan civilizado como el califato abasí de Bagdad. Las crónicas árabes, especialmente la obra de Ibn Hayyan, cronista andalusí del siglo XI que tuvo acceso a archivos califales, nos cuentan que Abd al-Rahman ordenó la construcción de Medina az-Zahara en 936. La ubicó a unos 8 kilómetros al oeste de Córdoba, en las faldas de la sierra, en un lugar con vistas panorámicas sobre el valle del Guadalquivir. El nombre mismo del palacio ha sido motivo de debate entre historiadores. Medina al-Zahara significa la ciudad de la flor o la ciudad brillante en árabe. Algunas fuentes románticas posteriores afirmaban que Abd al-Rahman la nombró así por una favorita de su harén llamada Zahra. El arabista español Antonio Vallejo Triano, director de las excavaciones arqueológicas de Medina az-Zahara durante décadas, considera esto probablemente legendario.
es más probable que el nombre hiciera referencia al esplendor y belleza del complejo. La construcción fue una empresa colosal. Las fuentes árabes que el arabista francés Henri Pérez analizó extensamente hablan de 10.000 trabajadores empleados durante 40 años. Estas cifras pueden ser exageradas, pero lo que es seguro es que fue un proyecto de una escala sin precedentes en Al-Ándalus. El arqueólogo Vallejo Triano, cuyo trabajo durante décadas ha descubierto aproximadamente el 10% del yacimiento total, ha documentado que Medina Azahara ocupaba unas 112 hectáreas en 3 terrazas escalonadas en la ladera. La terraza superior albergaba la alcazaba y las residencias del califa. La terraza media contenía los grandes salones de recepción, los jardines principales, las dependencias administrativas. La terraza inferior alojaba la mezquita, las viviendas de funcionarios y servidores, los zocos, los baños. Los materiales se traían de todo el mundo conocido. Mármol de Cartago en el norte de África. Columnas de piedra rosa y azul de canteras locales. Oro para decoraciones desde Sudán. Marfil de África subsahariana. Madera de cedro del Atlas marroquí. Piedras preciosas desde Oriente. Las crónicas dicen que Abd al-Rahman gastó 1/3 de los ingresos anuales del califato en la construcción. Si esto es exacto, estamos hablando de millones de dinares de oro. El palacio se inauguró oficialmente en 945, aunque las obras continuaron durante años más. Y entonces, Abd al-Rahman III pudo finalmente recibir a embajadores extranjeros en un entorno diseñado para asombrarlos. Caminemos por Medina Azahara en su apogeo, digamos en el año 970, bajo el reinado de Al-Hakam II, hijo y sucesor de Abd al-Rahman III. Imagina que eres un embajador de un reino cristiano del norte, digamos del Reino de León. Has sido convocado a presencia del califa. Has cabalgado durante días desde tu tierra, has visto Córdoba desde lejos con sus cientos de minaretes, sus baños, sus palacios. Y ahora te conducen a Medina Azahara. Te aproximas desde el este. El camino asciende suavemente. Y de repente, el palacio aparece ante ti escalonado en la ladera como una ciudad suspendida entre la sierra y el valle. Las murallas son de piedra labrada de un blanco casi cegador bajo el sol andaluz. Las torres se elevan a intervalos regulares. Estandartes con caligrafía árabe ondean en lo alto. Entras por una de las grandes puertas. El arqueólogo Manuel Ocaña Jiménez, que estudió las inscripciones epigráficas de Medina Azahara, documentó que sobre las puertas había versículos del Corán en caligrafía cúfica alabando a Dios y al califa. Una vez dentro, te guían por calles empedradas. A ambos lados ves edificios de 2 o 3 plantas con fachadas decoradas con arcos de herradura, celosías de mármol calado por donde las mujeres del harén pueden mirar sin ser vistas, puertas de madera tallada con incrustaciones de marfil. Pasas junto a jardines. No los jardines como los conocerías en el norte, sino jardines geométricos de diseño islámico con setos de mirto formando patrones perfectos, fuentes de mármol donde el agua brota y cae en estanques rectangulares, naranjos y limoneros plantados en filas simétricas, el olor de azahar mezclándose con el de las rosas. El cronista Ibn Hayyan describe cómo Abd al-Rahman hizo traer tierra fértil desde otros lugares para los jardines, cómo plantó especies exóticas, cómo el agua se traía mediante un acueducto desde la sierra. El orientalista James Dickey ha estudiado el sistema hidráulico y documenta una red compleja de canales, aljibes y fuentes que hacían circular el agua por todo el complejo. Te conducen hacia la terraza media, hacia el salón rico, el Qasr al-Mulk, el corazón ceremonial del palacio. Y entonces entras en el espacio más extraordinario de todo Al-Ándalus. El Salón Rico, llamado así por los arqueólogos modernos, aunque su nombre original era probablemente Salón de Abd al-Rahman III, ha sido excavado y parcialmente reconstruido. Lo que se ha descubierto confirma las descripciones casi increíbles de las fuentes árabes. Es un salón basilical, rectangular, orientado norte-sur. Tiene 3 naves separadas por arquerías. Los arcos son de herradura perfecta, alternando dovelas de piedra rosa y blanca en el estilo que se haría icónico del arte califal. Pero no son arcos simples. Cada uno tiene un alfiz rectangular decorado con aturique,
ornamentación vegetal tallada en piedra con hojas y tallos entrelazados de una delicadeza extraordinaria. El arqueólogo Vallejo Triano ha documentado que los capiteles de las columnas que sostienen estos arcos son obras maestras de escultura. Algunos son corintios de estilo clásico, probablemente reutilizados de edificios romanos. Otros son de factura islámica con decoración de pencas y volutas. Cada uno es único, cada uno es una pequeña obra de arte. Las paredes estaban cubiertas de paneles de mármol tallado. Los arqueólogos han recuperado miles de fragmentos. Cuando los ensamblan mediante un trabajo detectivesco extraordinario, revelan paneles con decoración de atorique de una complejidad asombrosa. Hojas de acanto, racimos de uvas, palmetas, todo tallado en bajorrelieve con tal maestría que parece casi imposible que se hiciera a mano. Pero lo más extraordinario estaba arriba. Las fuentes árabes, especialmente el geógrafo al-Makkari, escribiendo en el siglo XVII, pero basándose en fuentes más antiguas, describen el techo del Salón Rico como una maravilla. Dicen que estaba revestido de oro y plata, que en el centro había un gran bloque de mármol traslúcido o quizás cristal que funcionaba como tragaluz, que este bloque podía moverse para crear juegos de luz. Los arqueólogos han encontrado evidencia de un techo de madera de cedro extraordinariamente trabajado. No queda el oro ni la plata si es que existieron, pero las crónicas insisten en ello. El historiador del arte Basilio Pavón Maldonado, especialista en arte hispano-musulmán, considera posible que hubiera láminas de oro batido aplicadas sobre el artesonado de madera. En este salón, Abd al-Rahman III y sus sucesores recibían a embajadores extranjeros. Las crónicas describen ceremonias elaboradas. El califa sentado en un trono elevado al fondo del salón. Cortinas de seda separando el trono del resto del espacio hasta el momento dramático en que se descorrían. Guardias con armaduras brillantes flanqueando el pasillo central. Incienso perfumando el aire. Y cuando el embajador finalmente se acercaba y veía al califa rodeado de todo este esplendor, el mensaje era claro. El califato de Córdoba no era inferior a ningún poder en la tierra. Pero el Salón Rico era solo una parte de Medina Zahara. El complejo palatino incluía cientos de edificios. Estaban las residencias privadas del califa y su familia. Los arqueólogos han excavado varias casas nobles con el patrón típico de la arquitectura doméstica andalusí. Construcción alrededor de un patio central, habitaciones dispuestas en los cuatro lados, fuentes en el centro, decoración rica pero íntima. Estaban los edificios administrativos donde funcionarios manejaban la burocracia del califato. Archivos, tesoros, oficinas de recaudación de impuestos, salas de consejo. Estaba el harén, el espacio reservado para las mujeres de la familia califal. Las fuentes dicen que Abd al-Rahman tenía un harén de cientos de mujeres. El hispanista Rachel Arié, especialista en la España musulmana, ha estudiado la institución del harén califal y documenta una jerarquía compleja de esposas legítimas, concubinas, esclavas, eunucos guardianes, todo un mundo dentro del palacio. Estaban los baños, hammam, siguiendo el modelo romano-bizantino adaptado al Islam. Sala fría, sala templada, sala caliente, vapor, masajes. La higiene era central en la cultura islámica y un palacio sin baños elaborados era inconcebible. Estaba la mezquita principal, excavada en la terraza inferior. No era enorme como la gran mezquita de Córdoba, pero era hermosa, con 5 naves y un patio porticado. Y estaban los jardines. ¡Oh, los jardines! El historiador del arte Don Fairchild Ruggles, especialista en jardines islámicos medievales, ha estudiado la jardinería andalusí y documenta cómo los jardines de Medina Zahara seguían el modelo del jardín persa de 4 partes, el Chahar Bagh, con canales de agua dividiendo el espacio en cuadrantes simétricos. Las fuentes describen un jardín particular que capturaba la imaginación de todos. En el centro había un gran estanque lleno de mercurio. Sí, mercurio líquido. Cuando el sol lo iluminaba, brillaba con luz plateada. Y cuando se movía el mercurio, todo el jardín se llenaba de reflejos danzantes. Era tanto maravilla técnica como símbolo de poder. Solo alguien inmensamente rico podría permitirse llenar un estanque con un metal líquido precioso. Los arqueólogos no han encontrado evidencia física de este estanque de mercurio. Puede ser leyenda.
Pero el hecho de que las fuentes insistan en ello dice algo sobre cómo Medina Azahara capturaba la imaginación. Vivir y trabajar en Medina Azahara, en su apogeo, debía ser extraordinario. Las fuentes hablan de miles de personas residiendo en el complejo. Funcionarios, soldados, sirvientes, artesanos, eunucos, esclavos. Era una ciudad autosuficiente con sus propios talleres, cocinas, establos, almacenes. El día comenzaba al amanecer con el adán, la llamada a la oración desde el minarete de la mezquita. Los musulmanes se purificaban en las fuentes de ablución y rezaban. La vida del palacio se organizaba alrededor de las 5 oraciones diarias. El califa tenía sus rutinas. Audiencias por la mañana. Consejo con visires y secretarios. Lectura de correspondencia del imperio. Al-Hakam II, que reinó de 961 a 976, era especialmente erudito. Las crónicas dicen que coleccionó una biblioteca de 400.000 volúmenes en Medina Azahara y Córdoba. Aunque esta cifra es probablemente exagerada, el arabista Manuel Amarín documenta que Al-Hakam II fue un bibliófilo compulsivo que enviaba agentes a Bagdad, Damasco, El Cairo para adquirir manuscritos raros. Las comidas del califa eran elaboradas. El gastrónomo andalusí Ibn Razin al-Tujibi, escribiendo en el siglo XIII pero preservando recetas anteriores, describe banquetes califales con docenas de platos. Cordero asado con especias, pescado del Guadalquivir, aves de caza, frutas frescas y secas, dulces con miel y almendras, todo servido en vajilla de plata y oro. Los jardines eran espacios de recreo. El califa paseaba por ellos al atardecer. Poetas recitaban versos bajo los naranjos. Músicos tocaban el ud, el laúd árabe. Las fuentes murmuraban. Era, por todos los testimonios, un lugar de belleza extraordinaria y refinamiento cultural. Y todo eso iba a ser destruido. Para entender por qué Medina Azahara fue destruida, necesitamos entender qué le pasó al califato de Córdoba después de su apogeo. Al-Hakam II murió en 976. Su hijo y sucesor, Hisham II, tenía solo 11 años. Un niño no puede gobernar un imperio, así que el poder real pasó a un hajib, un chambelán o primer ministro. Ese chambelán se llamaba Muhammad ibn Abi Amir, pero la historia lo conoce como Al-Mansur, el victorioso, o en las crónicas cristianas como Almanzor. El historiador español Emilio García Gómez dedicó su carrera a estudiar a Almanzor y documenta cómo este hombre extraordinario se convirtió en dictador de facto del califato. Mantuvo a Hisham II como califa nominal, una figura decorativa, mientras él ejercía todo el poder real. Almanzor era un genio militar. Entre 977 y su muerte en 1002 lanzó más de 50 campañas contra los reinos cristianos del norte. Saqueó Barcelona en 985. Saqueó León. Llegó hasta Santiago de Compostela en 997 y destruyó la iglesia de peregrinación, llevándose las campanas a hombros de prisioneros cristianos para convertirlas en lámparas en la mezquita de Córdoba. Estas campañas llenaron las arcas del califato con botín y esclavos. Mantuvieron al ejército ocupado y leal. Hicieron de Almanzor el hombre más poderoso de Al-Ándalus. Pero Almanzor no vivía en Medina Azahara. Construyó su propio palacio-ciudad al este de Córdoba, Medina al-Zahira, como rival y sustituto de Medina Azahara. El mensaje era claro: el poder real estaba con él, no con el califa recluido. Medina Azahara comenzó a declinar. Seguía siendo residencia nominal del califa, pero el califa no tenía poder. El palacio que Abd al-Rahman III construyó como símbolo de la gloria califal se convirtió en símbolo de un poder vaciado. Almanzor murió en 1002. Su hijo Abd al-Malik le sucedió como hajib y continuó las políticas de su padre. Pero Abd al-Malik murió en 1008, solo 6 años después. Y entonces todo se desmoronó. El hijo menor de Almanzor, Abd al-Rahman, Sanchuelo, intentó suceder a su hermano, pero fue demasiado lejos. Intentó hacer que Hisham II lo nombrara heredero del califato, saltándose la línea de sangre omeya.
Esto era inaceptable para la aristocracia árabe cordobesa que había tolerado a los amiríes mientras mantuvieran las formas. En 1009 estalló la revolución. Hisham II fue depuesto. Un primo lejano de la familia omeya, Muhammad II al-Mahdi, fue proclamado califa. Sanchuelo fue asesinado, y comenzó lo que los historiadores llaman la fitna, la gran guerra civil de Al-Ándalus. Durante 20 años, de 1009 a 1031, el califato de Córdoba se despedazó a sí mismo. Califas se sucedían cada pocos meses, proclamados por una facción y depuestos por otra. Omeyas contra amiris. Árabes contra bereberes. Eslavos. Esclavos de Europa del Este que habían ascendido en la administración contra todos. El historiador español Felipe Maillo Salgado, especialista en las fuentes árabes de este período, documenta el caos. Córdoba fue saqueada múltiples veces por diferentes facciones. La población huyó. La ciudad que había sido la más grande de Europa occidental se vació. Y Medina Azahara, situada fuera de Córdoba, quedó expuesta. En 1010, tropas bereberes tomaron Córdoba. Los bereberes eran norteafricanos que habían venido a Al-Ándalus como mercenarios y que ahora actuaban como facción propia en la guerra civil. Despreciaban a la aristocracia árabe andalusí por débil y decadente. Y Medina Azahara representaba todo lo que odiaban. Era el símbolo del poder omeya que los había explotado como soldados. Era el símbolo de la riqueza que ellos, guerreros pobres, no compartían. Era el símbolo de un orden que se estaba derrumbando. El cronista Ibn Hayyan, que vivió poco después de estos eventos, describe lo que pasó. En el año 1010, tropas bereberes marcharon sobre Medina Azahara. No había nadie que pudiera defenderla. El califa Hisham II había sido restaurado brevemente, pero no tenía poder real. La guardia del palacio era insuficiente. Muchos habitantes habían huido ya. Y durante 3 días, los bereberes saquearon y destruyeron metódicamente el palacio más hermoso de Occidente. Imagina ser un habitante de Medina Azahara en esos días de 1010. Quizás eres un funcionario de rango medio, un katib, un secretario que ha trabajado en la administración califal durante años. Vives con tu familia en una de las casas de la terraza media. Has pasado tu vida adulta en este lugar. Conoces cada rincón, cada jardín, cada fuente. Durante semanas has escuchado rumores. Que las tropas bereberes han tomado Córdoba. Que están saqueando la ciudad. Que se dirigen aquí. Has enviado a tu esposa e hijos hacia el sur, hacia Sevilla, con lo que podían cargar. Joyas, monedas, algunos manuscritos preciados. Les dijiste que te seguirían. No estás seguro de que los volverás a ver. Algunos guardias permanecen, pero son pocos. El comandante de la guardia dice que defenderán el palacio, pero su voz no suena convencida. ¿Cómo defiendes 112 hectáreas con 100 hombres contra miles? Y entonces, una mañana, ves el polvo en la distancia. Una columna de hombres armados acercándose por el camino desde Córdoba. Miles de ellos. Guerreros bereberes con túnicas de lana, turbantes enrollados, lanzas, espadas, algunos a caballo, la mayoría a pie. No hay batalla. Los pocos guardias que quedan abren las puertas o huyen. Los bereberes entran en Medina Azahara como una marea, y comienza el saqueo. Los soldados se dispersan por el palacio buscando cualquier cosa de valor. Rompen puertas cerradas, entran en las residencias privadas del califa, arrancan decoraciones de las paredes. Los paneles de mármol tallado, cada uno valioso, son arrancados. Algunos se rompen en el proceso. No importa, los que permanecen intactos son cargados en carretas. Las fuentes de mármol son desmontadas. Las tuberías de plomo que conducían el agua son arrancadas. El plomo se puede fundir y vender. Las celosías de mármol calado que decoraban las ventanas son rotas para extraerlas. En el salón rico, el saqueo es sistemático. Las columnas no se pueden mover fácilmente, son demasiado pesadas. Pero los capiteles que las coronan son arrancados. Los paneles de ataurique tallados son desprendidos de las paredes. El techo de madera de cedro, si tenía decoración de oro como dicen las fuentes, es el objetivo más preciado.
Los soldados trepan y arrancan las planchas de madera dorada. Los jardines son pisoteados. Los naranjos son cortados en busca de tesoros enterrados. Las fuentes son destruidas para extraer sus cuencos de mármol. El estanque de mercurio, si existió, es vaciado. El metal líquido recogido en vasijas. Es valioso, se puede vender. La biblioteca de Al-Hakam. Segundo, si todavía quedaba parte de ella en Medina Zahara, es particular objetivo de destrucción. Para algunos bereberes rigoristas, muchos de esos libros son sospechosos. Filosofía griega, traducida al árabe, ciencia, poesía secular. Los manuscritos son arrojados, al fuego o simplemente dispersados. Siglos después, los arqueólogos encontrarán fragmentos de pergamino quemado en las excavaciones. Y entonces, cuando ya no queda nada portátil de valor, viene el fuego. No sabemos si fue deliberado o accidental. Quizás lámparas volcadas, quizás antorchas usadas para iluminar sótanos que prendieron maderas. Quizás incendio intencional para cubrir el saqueo. Pero las fuentes son claras. Medina Azahara ardió. Los techos de cedro, resinosos, arden bien. El fuego se extiende de edificio en edificio. El humo negro se eleva sobre la sierra, visible desde Córdoba. Durante horas, quizás días, el palacio arde. Los techos se derrumban. Las vigas de madera carbonizadas caen sobre los suelos de mármol, rompiéndolos. Las paredes, debilitadas por el calor, se agrietan. Algunas se derrumban. Cuando el fuego finalmente se extingue, lo que queda es una ruina humeante. Las paredes exteriores, de piedra sólida, permanecen en pie. Pero los interiores son esqueletos carbonizados. Los jardines son ceniza. Las fuentes, secas. El agua del acueducto, cortada, ya no fluye. Y entonces llega el silencio. Los bereberes se van, llevándose todo lo que pudieron cargar. El palacio queda vacío. Algunos habitantes que habían huido vuelven brevemente, buscan entre las ruinas, quizás rescatan algún objeto personal, y luego se van para siempre. Medina Zahara, que había brillado durante 70 años como símbolo del poder califal, está muerta. Nunca sería reconstruida. Lo que pasó después es casi más triste que la destrucción misma. Durante siglos, las ruinas de Medina Zahara fueron cantera. Constructores de Córdoba y alrededores venían y se llevaban piedras, columnas, capiteles para reutilizar en nuevos edificios. Es más barato tomar mármol ya labrado de una ruina que extraer y tallar piedra nueva. El arqueólogo Vallejo Triano ha documentado cómo materiales de Medina Zahara aparecen en edificios medievales por toda Córdoba y su provincia. Capiteles califales reutilizados en iglesias cristianas. Columnas de Medina Zahara en casas nobles. Fragmentos de decoración empotrados en muros como simple relleno. Con el tiempo, la vegetación cubrió las ruinas. Arbustos, luego árboles crecieron entre las paredes caídas. La tierra arrastrada por la lluvia desde la sierra se acumuló, enterrando progresivamente el yacimiento. En pocos siglos, Medina Zahara desapareció bajo la tierra y el olvido. Las fuentes árabes preservaron su memoria. Ibn Hayyan al-Makari, otros cronistas, escribieron sobre su gloria pasada. Pero eran palabras en libros que pocos leían. Para la mayoría de la gente, Medina Zahara se convirtió en leyenda. Se sabía vagamente que había habido un palacio magnífico en algún lugar cerca de Córdoba, pero nadie sabía exactamente dónde. Los campesinos de la zona llamaban al sitio Córdoba la Vieja o el Alcázar Viejo. Encontraban de vez en cuando fragmentos de mármol tallado arando los campos. No sabían qué habían encontrado. No fue hasta el siglo XIX que comenzó la recuperación. En 1853, el erudito español Cayetano Ramírez de Arellano comenzó a investigar las referencias en crónicas árabes a Medina Zahara. Localizó el sitio general basándose en descripciones geográficas. En las décadas siguientes, excavaciones amateur y búsqueda de tesoros causaron más daño que beneficio. Las excavaciones científicas serias comenzaron en 1911, bajo la dirección de Ricardo Velázquez Bosco, arquitecto y restaurador. Lo que encontraron confirmó que las crónicas árabes no habían exagerado. La escala del sitio era inmensa.
La calidad de la arquitectura y decoración, extraordinaria. Durante el siglo XX, especialmente a partir de los años 1980, bajo la dirección de Antonio Vallejo Triano, las excavaciones han revelado progresivamente la extensión de Medina Azahara. Se ha excavado aproximadamente el 10% del yacimiento total. Cada temporada de excavación revela nuevos edificios, nuevas maravillas. El Salón Rico ha sido parcialmente reconstruido. Cuando lo visitas hoy, puedes ver los arcos restaurados, algunos paneles de Ataurique vueltos a colocar en su lugar, y puedes intentar imaginar cómo era cuando las paredes brillaban con mármol, cuando el techo reflejaba la luz dorada. Hay un museo en el sitio con miles de fragmentos recuperados, capiteles esculpidos, paneles de Ataurique, celosías de mármol. Cada pieza es una obra maestra, y cada pieza es solo una fracción de lo que fue. Los arqueólogos han encontrado evidencias del incendio de 1010, capas de ceniza y carbón vegetal en las excavaciones, restos de vigas de cedro carbonizadas, pavimentos de mármol agrietados por el calor. La violencia de aquellos 3 días está escrita en la estratigrafía del yacimiento. También han encontrado cosas que humanizan el sitio. Grafiti árabe garabateado en paredes por trabajadores aburridos. Juguetes infantiles que sugieren que niños vivían y jugaban aquí. Fragmentos de cerámica cotidiana, no de lujo, sino de uso diario. Herramientas de artesanos. Los restos de vidas ordinarias vividas en un lugar extraordinario. Hoy, Medina Azahara es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Miles de turistas la visitan cada año. Caminan por las mismas calles que caminaron califas y embajadores. Se asombran ante la belleza de lo poco que queda y tratan de imaginar la magnificencia de lo que se perdió. Pero ¿cuántos de esos turistas entienden realmente lo que están viendo? ¿Cuántos saben que este lugar no fue abandonado pacíficamente, sino destruido violentamente? ¿Cuántos conocen la tragedia de 1010? Hay varias formas de entender el significado histórico de la destrucción de Medina Azahara. La forma más simple es verla como símbolo del fin del califato de Córdoba. La fitna que comenzó en 1009 terminó oficialmente en 1031, cuando el último califa omeya, Hisham III, fue depuesto. El califato se fragmentó en los reinos de taifas, más de 20 pequeños estados que pasarían los siguientes siglos luchando entre sí y siendo gradualmente conquistados por los reinos cristianos del norte. El historiador británico L. P. Harvey, en su obra sobre el Islam español, argumenta que la destrucción de Medina Azahara marcó el momento psicológico en que quedó claro que la unidad política de Al-Ándalus se había roto irrevocablemente. El palacio que simbolizaba el poder centralizado del califato fue destruido precisamente cuando ese poder centralizado colapsaba. Otra forma de verlo es como una tragedia cultural. Medina Azahara no era solo un palacio. Era un centro de arte, arquitectura, artesanía de altísimo nivel. Los artesanos que sabían tallar ataurique con esa maestría, que sabían calcular las proporciones perfectas de un arco de herradura, que sabían crear efectos de luz con mármol calado, esos artesanos se dispersaron cuando Medina Azahara fue destruida. Algunos fueron a los reinos de taifas y continuaron su arte allí. Otros desaparecieron. El conocimiento se fragmentó. El historiador del arte Oleg Grabar, autoridad mundial en arte islámico, ha escrito sobre cómo la destrucción de Medina Azahara representó una pérdida irreparable para el patrimonio artístico de la humanidad. Podemos ver fragmentos, podemos admirar lo poco que los arqueólogos han recuperado, pero nunca podremos ver el conjunto como fue. Es como tener solo algunas páginas de un libro de 1000 hojas y tratar de reconstruir la historia completa. También hay una dimensión política moderna. Medina Azahara ha sido instrumentalizada en debates sobre identidad española. Durante el franquismo, el pasado musulmán de España fue minimizado. La narrativa oficial enfatizaba la reconquista cristiana y trataba los siglos de dominio musulmán como una ocupación temporal. Después de Franco, ha habido un esfuerzo deliberado por recuperar y celebrar el legado andalusí. Medina Azahara se ha convertido en símbolo de una España multicultural, de convivencia entre culturas. El gobierno andaluz ha invertido millones en excavaciones y restauración, pero esta narrativa también tiene sus críticos.
Algunos historiadores, como el hispanista americano Brian Cadlos, advierten contra romantizar Al-Ándalus. No era un paraíso de tolerancia, era una sociedad jerárquica donde musulmanes dominaban sobre cristianos y judíos, donde había violencia, intolerancia, esclavitud. Celebrar su esplendor artístico no debe hacernos olvidar estas realidades. La verdad, como siempre, es compleja. Al-Ándalus produjo belleza extraordinaria. Medina Zahara es prueba de ello. Pero esa belleza fue creada en un contexto de desigualdad, de poder centralizado, de explotación de recursos y trabajo. El califa pudo construir Medina Zahara porque controlaba las riquezas de un imperio, porque podía comandar el trabajo de miles, porque podía importar materiales de todo el mundo. Conocido. Y esa misma concentración de poder que permitió crear Medina Zahara también la hizo vulnerable. Cuando el poder califal colapsó, el palacio que lo simbolizaba fue el primer objetivo. Hay personas específicas que merecen ser recordadas en esta historia. Abd al-Rahman III, que soñó Medina az-Zahara y la hizo realidad. El cronista Ibn Hayyan lo describe como un hombre de ambición desmedida, pero también de genuino amor por la belleza y el conocimiento. Reinó durante 50 años, desde 912 hasta 961, y dejó Al-Ándalus más fuerte, más rico y más unificado de lo que lo encontró. Medina Zahara fue su legado arquitectónico, el lugar donde quería ser recordado. Está enterrado no en Medina Zahara, sino en el Alcázar de Córdoba, pero su espíritu impregna cada piedra del palacio que construyó. Al-Hakam II, su hijo, que no fue conquistador sino bibliófilo. Las fuentes lo describen como hombre gentil, erudito, más interesado en libros que en guerra. Expandió la biblioteca que su padre había comenzado. Invitó a sabios de todo el mundo islámico a Córdoba. Durante su reinado, de 961 a 976, Medina Zahara fue no solo palacio sino también centro intelectual. Es trágico que su biblioteca, que habría sido uno de los tesoros culturales de la humanidad, se dispersara y destruyera. Almanzor, el dictador genial que vació de poder al califato mientras lo mantenía militarmente fuerte. Un hombre de contradicciones. Fanático religioso que quemó libros de filosofía de la biblioteca de Al-Hakam, segundo por heréticos, pero también pragmático que empleó soldados cristianos en su ejército. Su construcción de Medina al-Zaghira, como rival de Medina az-Zahara, fue acto deliberado de humillación al califato. Murió en 1002 después de ser herido en batalla. Las crónicas cristianas dicen que fue enterrado en el infierno. Las musulmanas son más ambivalentes. Fue efectivo, pero también sembró las semillas del colapso que vendría. Y luego están los miles de anónimos. Los canteros que tallaron las piedras. Los albañiles que construyeron los muros. Los artesanos que crearon los paneles de Ataurique. Los jardineros que plantaron los naranjos y mantuvieron las fuentes. Los guardias que vigilaban las puertas. Los cocineros que preparaban las comidas. Los escribas que copiaban manuscritos. Las mujeres del harén, cuyas vidas están apenas documentadas. Los niños que jugaron en los jardines sin saber que el mundo que conocían duraría tan poco. Todos ellos vivieron en Medina Zahara. Para muchos era el único mundo que conocían. Y, en 3 días de 1010, ese mundo terminó. Algunos habrían muerto en la violencia del saqueo. Las fuentes no dan cifras, pero saqueos de esta magnitud nunca eran pacíficos. Otros habrían huido, convirtiéndose en refugiados, llevando lo poco que pudieron, buscando seguridad en un Al-Ándalus que ya no ofrecía seguridad a nadie. Algunos quizás se adaptaron. Encontraron trabajo en otros lugares, en Sevilla, Granada, los reinos de taifas emergentes. Llevaron consigo sus habilidades, sus conocimientos. El arte califal de Medina Zahara influyó en la arquitectura de las taifas. Podemos ver ecos de los atauriques de Medina Zahara en edificios posteriores de toda Al-Ándalus. Pero nunca hubo otro Medina Zahara. Nunca hubo otro proyecto de esa escala, esa ambición, esa perfección. Fue único, y cuando fue destruido, lo que se perdió no pudo ser reemplazado. Cuando visitas Medina Zahara hoy, lo que más impresiona después de la belleza es la escala de la pérdida. Caminas por el yacimiento y ves carteles que dicen Edificio Basilical Superior, Casa de los Pilares, Salón Rico.
Ves paredes reconstruidas a 1,5 metros de altura cuando originalmente tenían 3 o 4 metros. Ves cimientos donde una vez hubo edificios completos. Ves huecos en el suelo donde estuvieron columnas. Y ves, en el museo, fragmentos. Miles de fragmentos de ataurique tallado, cada uno catalogado, cada uno esperando que algún arqueólogo futuro encuentre los fragmentos que encajan con él y pueda reconstruir un panel completo. Es como un rompecabezas de millones de piezas del que solo tienes unos miles. Sabes que fue hermoso. Puedes ver la calidad de las piezas individuales, pero la imagen completa se ha perdido para siempre. Los arqueólogos hacen lo que pueden. Usando tecnología moderna, fotogrametría, análisis por ordenador, van lentamente reconstruyendo fragmentos, identificando de qué edificio vienen, cómo encajaban. Es trabajo de décadas, de generaciones. Pero nunca recuperaremos lo que se perdió en 1010. Nunca veremos Medina Zara como la vio un embajador en 970, con todos sus techos intactos, todas sus fuentes funcionando, todos sus jardines florecidos. Y quizás eso es apropiado. Quizás la ruina nos enseña algo que el palacio intacto no podría. Nos enseña sobre la impermanencia, sobre cómo incluso las creaciones más magníficas son frágiles, sobre cómo la belleza y el poder son temporales. Los califas de Córdoba pensaban que su poder duraría para siempre. Abd al-Rahman III construyó Medina az-Zahara como declaración de permanencia. «Miren lo que he construido», decía el palacio. «Soy poderoso, rico, estable. Mi dinastía gobernará al-Ándalus por siglos venideros». 70 años después, todo había terminado. Es una lección que otras civilizaciones no han aprendido. A lo largo de la historia, gobernantes han construido palacios monumentales como declaraciones de poder permanente. Y a lo largo de la historia, esos palacios han sido destruidos, abandonados, olvidados. Versalles sobrevivió porque la monarquía francesa fue reemplazada por un gobierno que decidió preservarlo como museo. La ciudad prohibida en Beijing sobrevivió por razones similares. Pero muchos otros no tuvieron esa suerte. El palacio de Persépolis de los persas aqueménidas, quemado por Alejandro Magno. Los palacios asirios de Nínive, destruidos por los medos y babilonios. Los palacios mayas de Tikal, abandonados y devorados por la selva. La lista es larga. Medina Zahara pertenece a esa lista. Un recordatorio de que nada humano es permanente. Un recordatorio de que la belleza puede ser destruida. Un recordatorio de que debemos apreciar lo que tenemos mientras dure, porque no durará para siempre. Eso es todo por hoy en Archivo Medieval. Si este viaje a Medina Zahara te ha conmovido, si has sentido algo de la belleza que fue y la tragedia de su destrucción, si has entendido que lo que se perdió en 1010 no fue solo un edificio, sino un mundo, entonces este video ha cumplido su propósito. Te pedimos 3 cosas. Dale like si llegaste hasta aquí, si este relato de casi 50 minutos te ha acompañado en este viaje por el palacio más extraordinario que la España medieval jamás conoció. Escríbenos en los comentarios. ¿Habías oído hablar de Medina Zahara antes? ¿Sabías que fue destruida en solo 3 días? ¿Qué parte de esta historia te impactó más? Tu respuesta nos ayuda a saber qué historias contarte a continuación. Y suscríbete al canal si quieres seguir viajando a estos lugares y momentos donde la historia no es solo fechas y nombres, sino belleza y tragedia, creación y destrucción, humanidad en toda su complejidad. También nos puedes encontrar en nuestras redes sociales donde compartimos más sobre estos temas, imágenes generadas con IA de cómo fueron estos lugares, adelantos de próximos episodios. Gracias por viajar con nosotros. Gracias por ayudarnos a mantener viva la memoria de Medina Zahara, un lugar que brilló durante 70 años y que lleva 1000 años en ruinas, pero que merece ser recordado. Cuida bien del pasado, incluso del pasado destruido, especialmente del pasado destruido, porque en las ruinas aprendemos tanto o más que en los monumentos intactos. Hasta el próximo archivo.